En el tranquilo mundo de los monasterios benedictinos, donde la oración y el trabajo manual son la norma, surge una figura poco usual, Beda Estrada, un monje que no solo encuentra paz en la fe, sino también en la tinta y el papel. Nacido en la ciudad costera de Tomé en 1979, Beda combina su vocación religiosa con una pasión por la escritura que lo ha llevado a publicar novelas, cuentos, cómics e incluso reseñas en diversos países de habla hispana. Tras obtener el título de dibujante proyectista en la Universidad Técnico Federico Santa María, Beda Estrada sintió el llamado a la vida monástica. En el año 2001 ingresó a la Abadía de la Santísima Trinidad en Las Condes, donde reside hasta la actualidad. A pesar de su dedicación religiosa, Beda Estrada no ha dejado de lado su amor por la escritura. Se le considera un escritor prolífico y versátil, capaz de abordar géneros tan diversos como la novela histórica, la ciencia ficción, el policial y la literatura infantil. Entre sus obras más destacadas se encuentran Galerio, una novela histórica sobre los primeros siglos del cristianismo, y Papeles, ratas y clavos de olor, que nos transporta a la Venecia del siglo XIV. Un elemento distintivo de la obra de Beda Estrada es la creación del personaje Sor Elena, una monja con dotes detectivesca que protagoniza una serie de novelas policiales. En Un hombre en el parque y Hábito para el crimen, Sor Elena se enfrenta a ingeniosos crímenes, utilizando su perspicacia y su conocimiento de la naturaleza humana. Beda Estrada es un ejemplo de que la fe y la creatividad pueden coexistir en armonía. Su figura nos recuerda que la búsqueda de la trascendencia no está reñida con la pasión por las historias, y que incluso en los lugares más inesperados podemos encontrar a mentes capaces de deleitarnos con su talento. Con ustedes, en el lector estepario, Beda Estrada. Muchas gracias por acceder a esta entrevista para el lector estepario. Yo a todos mis invitados siempre les pregunto respecto a cómo fue que se iniciaron en el campo de la literatura. ¿Qué fue que los llevó a determinar que se transformarían en autor? Cuéntame un poquito más de ese proceso. Para empezar, siempre me ha gustado leer y creo que la lectura me llevó como a preguntarme si podía escribir. Así que me recuerdo como dedicarme 100% a la escritura es como una manera como natural, como que surgió naturalmente. Además, el tema este de crear mundos, eso como que me atraía mucho, me atraía mucho, sí. Así que puede ser eso, como una manera como natural, en qué medida la escritura. Ahora, no sé si me lo he tomado así como realmente como en serio. Yo creo que todavía me falta. Pero has publicado varios libros. Claro. Ya. La primera vez que, por ejemplo, salió el primer libro, eso fue como una sorpresa. O sea, realmente como una sorpresa. Y como que se fue dando. Así que, no, realmente es por un gusto de corazón, la literatura, a escribir. ¿Una primera lectura que te haya marcado en tu infancia, en tu juventud? Bueno, la primero que me ha llamado la atención en la infancia, a mí me gustaba Julio Verne. Ya. Julio Verne era como que todo lo que caía en mis manos de Julio Verne me lo leía. También está, bueno, en la adolescencia, o sea, que fue Teresa de Ávila, la obra de Teresa de Ávila, que con su lenguaje, que es como vivo, realmente Amá era como simpática, como eso. Y lo otro es que me planteaba una cosa que ya es como más íntima, que me planteaba como que en esta vida había algo más, de que había algo más, que no era simplemente esta vida común y corriente, sino que había un plano más, digamos, podría ser espiritual,
sí, me marcó mucho su manera como de escribir, de expresarse. Digamos que ella como que te abrió la inquietud por el mundo espiritual, ¿cierto? Sí, Ya. por el mundo espiritual, sí. Ella me abrió como los ojos al mundo. Y a la oración, que es como un punto marcado en ella, en su escritura. Bueno, pues está la Sagrada Escritura. Claro. En la Sagrada Escritura que está todo como la pasión del hombre, está condensado en un solo libro. Eh, y después, bueno, empezaba toda una lista, que podría ser interminable, de autores que me fascinaban. Se- Chesterton, Agatha Christie, con sus misterios. A todos estos Chesterton me encanta porque es muy divertido. Es muy divertido, además muy ingenioso. Y bueno, también bueno, ahí empezaron a surgir otros autores como el Carl Newman. Cuando entré en monasterio me pasó que cuando leí el Cardenal Newman, leí una novela de él. Y, y me empecé a preguntar por qué yo, si ya estoy en el monasterio, ¿por qué no? No puedo escribir también. Claro, ¿por qué no puedo Ya. escribir si soy religioso? ¿Por qué no puedo escribir? Y lo había hecho Cardenal Newman, una novela muy entretenida. ¿Cómo se llama la novela? Creo que era Calixta. Ah, ya. Muy bien. Sobre los primeros cristianos Ya. en el cristianismo. En la época de los romanos. Sí. Ya. Sí. Todo una historia de dos mundos que se encuentran. Ya. Después, bueno, hay tantos autores que me fascinan, que son interminables, o sea, no sé. Por ejemplo, actualmente estoy descubriendo una autora fantástica, que es Flannery O'Connor. Sí. No, Estadounidense. No, es genial, genial. Es como plantea las cosas tan desgarradoras en en su exposición de la fe, del destino del hombre. Es como, no, realmente es maravilloso. Hermano Eda, te quería preguntar respecto a tus inquietudes como lector. Mucha gente se imaginará que solamente existe tu interés por lo espiritual, por lo religioso, pero conociéndote un poco, hablando de otros autores, nos damos cuenta que también te gusta la literatura de gente que es laica o que incluso no es creyente. ¿Qué ves tú, por ejemplo, en estos autores que no son creyentes y que describen a veces el mundo de forma muy descarnada? ¿Qué te entregan ellos? Es la otra cara de la moneda, la otra parte, la parte que además son otras vivencias, cosas que uno no ha vivido, cosas que ellos sí han experimentado, de cómo ven el mundo, ver el mundo a través de ojos, de otros ojos. Eh, eso, eso como, por eso me gusta leer literatura de gente que a veces no es atea o que no, o incluso novelas que no tienen nada que ver con la fe. En el fondo igual, yo creo que todo no habla de Dios, aunque no lo hagan directamente, pero Inclusive hablar de la ausencia de Dios. incluso la ausencia de Dios, porque también es una experiencia humana. Y una experiencia humana que está ahí, está en el corazón del hombre. En el fondo eso, el entrar a conocer otras experiencias. Por eso, claro, de todo tipo de literatura me llama la atención. Oye, sí, estaba pensando justamente es la novela que El canto por Leibowitz, Ay, sí. ¿cierto? Que la estábamos... Sí. Pero podríamos hablar un Sí, poquito de sí, eso. sí. No, Esa novela a mí bueno, es un mundo post-apocalíptico en un Estados Unidos que probablemente es los restos, las cenizas de lo que quedó tras una hecatombe y se muestra una comunidad de monjes. Esa novela es muy interesante porque de partida está escrita por un estadounidense que es católico, y eso es raro, porque siempre son una minoría en Estados Unidos, pero que muestra de forma muy lúdica, podríamos decir, la integración de la fe con el género de la ciencia ficción. ¿Qué te gusta de esa novela? ¿Qué podríamos comentar? Ah, bueno, cuando yo la leí, primero costó una sorpresa, porque no estaba, yo como que me sumergí en la novela como así en frío, ¿Ya? sin haber como profundizado mucho en la trama, ni el autor, ni nada, por recomendaciones. Y cuando la leí me encantó, o sea, muy buena la novela.
Y ahí está todo el tema de la conservación de la memoria de la civilización. Porque estos monjes era como lo que hicieron en la vida real los monjes de la época medieval, que conservaron todos estos manuscritos, todas estas historias en su grande biblioteca, frente al mundo de bárbaros que destruían todo a su paso. Y estaba esta como conservación como de la memoria. Eso ahora se llama la estrategia benedictina, ¿cierto? Sí, es muy propio de los monasterios benedictinos. Por eso los monasterios son importantes las bibliotecas, los archivos, porque son como bancos de memoria. Pero el internet lo trastoca todo, ¿no? Claro, sí. Pero aún así. Pero aún así se mantiene ese espíritu de conservar todo lo que sea lo humano en la historia, a través del tiempo. Y el cántico por Leiburis es, que no sé si lo pronuncio bien, es buenísimo porque es el futuro, pero que es como si fuera un futuro de ahora y tampoco tan futuro. No, genial. Y lo que me gustó, que esto ya como más anecdótico, más personal como lector, fue ese sentido de que poder ir a otro planeta, como que llevando la fe y llevando todos estos elementos que eran de la humanidad, porque en el fondo ellos también trataban de hacer eso, bueno, a través de la novela, a través de la historia. Y también la evolución se ve en la novela desde los personajes comunitarios, que al principio eran muy primitivos. Es que la comunidad antigua, porque está dividida en 3 partes, si no me equivoco. Exactamente. La primera parte sí, es muy primitiva, y es muy como, si tú lo comparas con la historia monástica, son como los padres del desierto. Claro. Que era muy de la tierra, muy del tema muy del riguroso. Sacrificio, sí, el tema de los azotes, sí, los ayunos, todo. Entonces era muy así, pero después, la segunda parte, ya hay una evolución donde se ve a una comunidad más estable, donde se empiezan a explicar los porqués del comportamiento antiguo, de la sabiduría. Y así va avanzando la novela, que es como si fuera una historia de una comunidad monástica, claro, desde su origen hasta ahora. Y es como la historia de nosotros, los monasterios, que tenemos los padres del desierto, de Egipto, donde está todo el inicio, los padres, los coptos, hasta, bueno, pasar por toda la época europea y bueno, llegar a América. El sur. Sí. Sí. Y después que uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Y por ejemplo, el tema de la fe, cómo se toca, tú me dijiste, claro, hay un símil con los padres del desierto, con las primeras comunidades cristianas, pero el tratamiento que se le hace, por ejemplo, respecto a la creencia, al dogma, es impecable, ¿no? O hay muchas licencias poéticas del autor. Por ejemplo, si alguien que no está interesado en el catolicismo y quisiera y le gusta la ciencia ficción, sería una buena puerta para ingresar un poco para... Sí, yo pienso que sí, porque ahí está hay un tema del discípulo y el maestro. Ya. Que es lo que todo cristiano, bueno, es lo que hacemos al seguir al Señor, que también es un tema de maestro y discípulo. Los monjes benedictinos, San Benito también habla del maestro y discípulo. Está muy el discipulado y el maestro también esa novela. Así que puede ser una puerta, ¿sí? Para profundizar en... Es que ahí vemos lo que puede hacer la ficción, la novela, que puede abrirte camino para buscar otras respuestas. Entonces, sí, yo creo que sí sirve. Es lo que pasa, por ejemplo, esto es muy común, pero lo que pasa con el nombre de la rosa. Claro.
sea, muchos han llegado al Humberto Eco. monasterio porque han visto la película o han leído la novela, que todo esto, la novela es muy buena, y llegan por una curiosidad, pero como una sana curiosidad de ir a investigar de qué son estos monjes, qué es lo que hacen, si no son, y ahí va avanzando el tema de la fe. Entiendo. Que a veces puede ser que la fe muchos lo pueden ver casi como un estado de ser muy moralista actualmente, pero no, es más allá. El tema de la fe va a un tema del crecimiento del alma, del corazón, y eso puede ser una puerta para el que le cueste, no sé, que no se va a poner a leer una encíclica No. Directamente si no Claro. te interesa la encíclica. Pero avanza. Es como lo que me pasaba a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a leer, mi primera lectura, cuando con niño, fue un cómic. Y yo siempre lo recuerdo, fue un cómic que yo empecé a leer, que no era lectura así como... Del Vaticano, algo claro, oficial, sí. no. No, yo empecé a leer así como cosas sencillas. Ya. Y ahí uno va... Hablando de cómic, a mí me avanzando, sí. pasó con Daredevil, que es un superhéroe de la Marvel, Ajá, pero que él es católico. ajá. Es uno de los pocos superhéroes que es católico. De hecho, su madre es una monja. Bueno, ahí hay una historia, todo, que su Ajá. padre es boxeador. Y yo me acuerdo que vi esta serie el 2017, 2018 y me hizo varios clics internos. Porque finalmente, claro, es como que los caminos de la fe nunca, siempre están como las puertas abiertas de la iglesia, de lo que es establecido. Pero a veces hay otros elementos culturales o literarios que Sí. te van acercando. Sí, sí, no, de todas maneras. Por ejemplo, hay otro que es muy bueno, que es John Constantine. Ah, claro. John Constantine, Que llega a dar miedo. Llega a dar miedo, Sí. pero además tiene todo un tema de la fe. Tengo amigos sacerdotes, que es con otro que trabaja ahí para investigar algunos Sí. casos y todo. Porque como yo te digo, o sea, uno no se puede tampoco privar de una lectura de repente por una portada, por una postura, porque si tú vas leyendo, hay muchas otras lecturas que te puede servir igual, o sea, en el tema del crecimiento como personal y ver otra realidad, como decíamos, otra realidad que no sea solamente lo tangible. Otro autor que, bueno, yo sé que a ti te encanta y a mí también, es Tolkien. Ah, Tolkien, sí. Y lo interesante es que él podría estar en las antípodas, por ejemplo, de un Chesterton o de o del mismo autor del Canto de Leibowitz, por el sentido de que él, siendo creyente, él no utiliza a la literatura como un medio. No. De hecho, por ejemplo, la Tierra Media es un mundo pagano, ¿cierto? Ajá, sí. Pero lo interesante es que todo esto religioso, este mundo católico, está como, ¿cómo podríamos decir? Está impregnado dentro del Sí. mismo mundo. Eso, son los temas de los valores. Exacto, ¿cierto? Sí, los valores que son, lo vemos, la lealtad, la valentía, el dar la vida por los amigos. Exacto. En el fondo, porque todo se resume en dar la vida por los amigos. Y que pareciera que uno no es católico, eso uno no lo ve, pero si uno empieza a indagar un poco el mismo apostolado, ¿cierto? Está el tema, claro, de la búsqueda, bueno, hay muchos símbolos, por ejemplo, en el Hobbit aparecen los 12 enanos, ¿cierto? Sí, ya. Tiene muchos símbolos. Sí. Claro, exactamente. Y quería, bueno, te menciono a Tolkien porque me gustaría que nos fuéramos al mundo de lo fantástico. Yo sé que la literatura fantástica para ti, como lector, incluso la cultivas, también has escrito cosas en ese registro, por ponerlo de una forma. Cuéntanos qué es lo que te gusta de lo fantástico, hablemos de Tolkien y de tus trabajos. Ajá. Bueno, el género, la literatura fantástica, que es toda una literatura fantástica, a mí en lo personal me encanta porque entretiene. A mí me entretiene. Eso es como el primer como llego ahí, porque tú puedes ver cosas que son imposibles en este mundo, pero en la literatura, en ese mundo creado, es posible y es como natural, como que no. Y lo otro, bueno, está todo el tema de lo que decíamos
de la amistad, de la valentía, la osadía, el camino de la búsqueda. Bueno, está todo el tema también que la mayoría de la literatura fantástica o novela, siempre hay un héroe o un personaje que a veces es como parece insignificante, pero es el que mantiene la atención en la narrativa, que va haciendo un viaje, que hace un viaje eh, hacia un destino y, mientras va viajando, él va creciendo, va conociendo, va evolucionando, va conociendo otras realidades, va haciendo amigos, se va conociendo a sí mismo, va expulsando sus propios miedos, eh, a combatir frente a los monstruos, y nosotros tenemos nuestros propios monstruos con los que tenemos que combatir o que aparecen de repente. Y también darnos cuenta que muchas cosas no las podemos hacer solos, sino que tenemos que buscar ayuda a un equipo, no sé, bueno, hay la amistad, bueno, pero está la amistad. Hay toda una... Y en lo que es literatura fantástica, hay un referente que a mí me encanta, que es el viaje de Brandon, Ya. que es una literatura céltica, que también son monjes que se embarcan y ellos van conociendo islas y distintas civilizaciones en su viaje. Es una literatura medieval, es como una base, que es súper fantástica, que el San Brandon es casi un santo, no sé si fue de verdad o era o no era, pero se contaban esta historia del monje que iba con el grupo de otros monjes porque querían ir a encontrar el paraíso. Ese es el objetivo. En la tierra. En la tierra, sí. Ya. Entonces ellos querían ir al paraíso. Y cuando llegan a un lugar que pasa a ser como el paraíso, resulta que le dicen, no, tú todavía te falta. Así que mejor vuelve y cuenta lo que has visto. Entonces es como la vida que no tiene todo fin, sino que siempre hay algo más, hay algo más, hay algo más. No hay como una historia sin fin, como hay que vender. Por eso es la rico la literatura fantástica. Y Tolkien tiene eso de crear mundos, no solo mundos, sino que una mitología, personajes que rescata de leyendas, que le da vida, el ojo que no tiene párpado, que Claro. pasa a ser el maligno, que nunca duerme, siempre está despierto. Pero siempre está trabajando. Sí. Como dice el Salmo, el que siempre acecha como león rugiente, Claro. buscando a quien devorar. Sí. Siempre él trata de devorar. El que está más débil. Sí. O más solo. Y de todas maneras, él busca destruir. Siempre busca destruir lo hermoso. Porque en el fondo, tú te fijas, lo bello, a él como, al maligno como que no le gusta. Entonces como que trata de destruir. De hecho, los orcos son elfos destruidos, claro, deformados, ¿cierto? Sí. Y cuando destruyen la naturaleza. Bueno, y en una novela también muy actual en el tema ecológico, el tema del hombre que trata como la destrucción de la industria, de destruir ¿cierto? todo. Sí, hay una cosa muy... también hay... Por eso que yo creo que siempre actúa las novelas de El Señor Anillo, El Hobbit de Tolkien. Y podríamos decir que el ideal de Tolkien de comunidad es como vive la gente en Hobbiton, sí. Que son comunidades pequeñas, agrícolas, ¿cierto? Sí. Hay problemas, hay conflictos, pero siempre se solucionan de alguna forma. Hay una cosa armónica. Claro, la gente igual se pelea, se pela, hablan en contra, pero incluso eso hace la vida un poco más colorida. Claro. Porque en la vida comunitaria, o sea, hay de todo. Eso sí, en toda comunidad siempre hay esos elementos. Oye, otra cosa muy interesante, Tolkien, él tiene un escrito sobre los cuentos de hadas, y él decía que una de las cosas que es distintiva de los cuentos de hadas es que, claro, lo primero es que mucha gente dice que es lo sobrenatural, pero él decía que no, porque ya estamos en un mundo que es sobrenatural, que ya hay la misma creación, el mismo hombre, la mujer y el hombre son criaturas que ya parecen celestiales. Pero él, bueno, decía que entonces lo sobrenatural no era el eje de lo fantástico, de los cuentos de hadas, pero que tampoco, y esto es lo sorprendente,
que tampoco el cuento de hadas es como que se ha desprestigiado, porque ahora se dice cuento de hadas, literatura infantil, literatura para niños. Y él decía que cuando él era chico, los cuentos de hadas nunca le impactaron mucho, porque él no tenía desarrollado como el conocimiento como para maravillarse ante los hechos. A él lo que le gustaba era el saber. Pero a medida que se va haciendo viejo, él se da cuenta que lo sobrenatural y lo fantástico se empiezan a imbricar. ¿Qué piensas tú de esa definición de Tolkien de los cuentos de hadas, del fairy tale, como se le llama en inglés? Sí. Bueno, originalmente los cuentos de hadas eran cuentos que se contaban, así digámoslo más acogedormente, alrededor de un fogón, cuando estaba oscuro, lo contaban para todas las edades. Y no eran tan dulces algunos, era más bien como más moralizante, sí, y también como de advertencia frente al peligro, de estar atento a los detalles, porque los peligros están, pero era una manera lúdica y de llegar a explicar una realidad que puede ser el mal o las heridas, los miedos. Es una manera como lúdica de llegar a eso. Entonces, no eran tan infantil. O sea, eso fue como que después se fue como dulcificando. No sé cómo decir, dulcificando, infantilizando, pero sí tienen, todos los cuentos de hadas tienen un trasfondo de una explicación, una sabiduría. Exacto, una sabiduría popular, ¿cierto? Claro, para poder convivir con todos estos elementos que de repente a veces nos parecen como tan oscuros. Entonces es una manera, claro, de eso, de ayudarnos a enfrentar los temores, contando algo. Entonces, bueno, disculpa toda la interrupción, querido Veda, pero para que no nos salgamos del marco, quiero ahora que hemos hablado del cuento de hadas, de lo fantástico, en tu trabajo. Porque tú también has escrito para niños, pero también para adultos. Sí. Y hay una duda que siempre cualquier persona que se acerque a tu obra se va a dar cuenta que Veda Estrada es el monje, pero tú también has firmado con otro nombre. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo va? Bueno, hay otro nombre de otras obras que que es J.E. Albert. Claro. Bueno, la origen de por qué quise también firmar algunas obras con ese seudónimo. J.E. Albert también es como un juego, como querer que se conozca más bien mi obra antes que mi persona. Me hace recordar como los antiguos escritores medievales que creaban sus obras y las ponían bajo un seudónimo. Muchas obras medievales son anónimas y eso porque se creía muchas veces de que eran siempre como instrumentos conductores de un espíritu divino que les soplaba la inspiración para alguna obra. Tal vez sea por eso, por mi excesiva timidez que prefiero pasar desapercibido. Primero no es tan seudónimo porque es J.E.E., es Johnny Estrada Escares, que es mi nombre civil. Y mi segundo nombre es Alberto. Claro. Pero puse Albert porque fue como el guiño a mis autores anglosajones favoritos. Que tú eres muy anglosajón para tus cosas. Claro, entonces sí, es que son narradores por excelencia y bueno, crecí leyendo también un poco a estos autores, bueno, la mayoría. Jane Austen me encanta, por ejemplo. Ya. Entre paréntesis, bueno, otra que me encanta, que no lo he nombrado, pero Emily Dickinson. Sí. Me encanta Emily Dickinson porque ella como que es la naturaleza, como que todo su poesía es como la naturaleza, que decir, la naturaleza para mí también es muy importante. Y la poesía. Dialoga un poquito con Walt Whitman, ¿cierto? Sí, ella lo leía y también para ella fue una revelación, bueno, que él fue como un poeta que desencarnó, así como que desvistió la poesía, sí, y fue más audaz, sí, para su época. Y sí, Walt Whitman también es muy bueno. Pero Emily Dickinson me encanta también porque como que estoy como compañero de ella, porque soy como extremista, como que a veces
soy como muy tímido, Ya. extremadamente tímido. Mm. Entonces como que me siento como medio partner con la... Como comprendido. Claro, con la ¿Tratas de luchar contra la timidez? ¿Ah? ¿O tratas de luchar contra la timidez? O- Algunas veces lucho, pero otras veces Ya. como que veo que es parte de mi naturaleza. Sí, pues Es un también. poco parte de mi carácter, Mm. pero está ahí. Entonces, pero bueno, siempre ha sido así. El, entonces, ¿qué estábamos? Creo que ya me fui. No, pero es que está entretenido porque estamos hablando de Emily Dickinson y me gustaría saltar al tiro a dos autoras más. Sigamos con la línea de autoras. Ujú. Catherine Mansfield y Virginia Woolf. Oh, maravilloso. Que para ti yo sé que Sí. son una más que otra, pero las dos Sí. son... Sí, la dos muy buena. Mm. Sí, Catherine Mansfield porque es como puede contarte una historia, Claro. un relato de una cosa cotidiana Mm. y hace una cosa maravillosa con un pequeño relato, con pocas palabras. eh, sí, tiene algo ella. Bueno, y su propia vida era como muy especial. Y, bueno, murió joven, dejó un diario, dejó pocas obras. Ella. Murió creo que antes de los 40. Sí, creo que Mm. de tuberculosis, si no me equivoco. Y bueno, era conocida de Virginia Woolf, que Virginia Woolf algunas cosas le gustaba de ella, no todo. Sí, sí. Pero que a mí en realidad Virginia Woolf, ya que pasamos a ella, es una maestra. Ya. Si tuvieras que poner así como meta de cómo parecerte, Sí, no, mostrar sí. su genialidad. ¿Ah? O sea, llegar a Virginia Woolf ya es otro nivel porque Es mucho trabajo. no, y además que ella es ella. Mm. Es muy... es una autora... Es como un sol, ¿o no? ¿Ah? Es como un sol. Claro, y es muy... ¿Cómo se llama? Propia de ella. Ella, tú puedes ver y su literatura es muy original. Muy original de ella. Son muy característicos sus rasgos. Como para decir, ah, no, es que se parece a tal cual. O se parece. Yo creo que al revés, yo creo que otra gente se ha parecido a ella. Claro. Pero ella es como muy original, experimental, tiene algunas de sus novelas entre medio, que son más bien como experimental, que bueno, que marcaron hito literario, o sea, yo le hubiera dado el Nobel, 1000 Nobel, porque yo creo que todo el mundo después la ha tratado de imitar y todo. Sí. Es una pionera. Es una pionera, el tema del flujo de la conciencia. Sí. No es Joyce. Claro, leyó Ulises, que no le había gustado mucho, porque ella tenía una imprenta, la editorial con el esposo, Leonard, y ellos no la pudieron publicar por un tema que parece que había un tema legal, porque algunos lo encontraban un poco obsceno, Ulises. Ya. Y por otro lado, pero parece que tampoco le había gustado mucho cuando lo leyó. Pero estaba todo en esa época el flujo de la conciencia, y yo creo que ella, en mi opinión, humilde opinión personal, yo creo que ella fue la máxima exponente de ese estilo, de esa corriente literaria. Estilo intimista y experimental a la vez. Claro, porque sí. No se queda en la mera impresión, ¿cierto? No, y además creativa, por ejemplo, Orlando, ese personaje que va creciendo con los años, con los siglos, y que va cambiando de género, y que va contando su historia. Es genial. ¿Para ti es la obra cumbre, Orlando? ¿O hay una que... Las tres mejores, las tres que más te gustan? A mí la que más me gusta, o sea, me encantan todas. Todas me encantan, o sea, he leído todas, pero yo encuentro que la señora Dalloway es como la más famosa. Ya. ¿Puede ser? Sí. Los años. Ya. Que va contando la historia de una familia. Y bueno, Orlando. Orlando, sí. Sí. Maravilloso. Y el Faro, a mí encuentro que es increíble cómo va cambiando, cómo van dialogando los personajes. Y lo que más me encanta del Faro, mira, es un detalle, ¿Ya? es el capítulo intermedio que como que divide la obra en dos, pero el capítulo como intermedio, que va contando en pocas palabras, el capítulo más corto, la casa. La casa pasa a ser un personaje. Y va pasando el tiempo y va contando las cosas que pasan en la casa. No, encuentro que es genial, genial. O sea, una frase de la Virginia Woolf es cargada de significado. O sea, una frase es una joya. Es maravillosa la Virginia Woolf.
Y, el, no, y todo lo hacía como de lo que ella veía, era muy observadora. O sea, si uno lee algunos párrafos del diario, de su diario, se da cuenta de que ella sacaba mucho de lo que observaba, de lo que oía, de las reuniones con otros escritores, en ese grupo de Bloomsbury que se contaban. Ella como que se Y enriquecía, absorbía mucho. claro, de la experiencia, de la propia vida cotidiana. Eh, no, tiene una belleza increíble Virginia Woolf Da en la en impresión su de que, por obra. ejemplo, hay escritores que nacen y crecen al alero de una biblioteca, como Borges, por ejemplo, o Agatha Christie, que son escritores de escritores, y pareciera que Virginia Woolf está como al otro lado, que son, obviamente ella era muy lectora, pero da la impresión de que ella encarna experiencia y lectura, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Ella en su juventud, infancia, Mm, era, bueno, en esa época las mujeres como que no, todavía no podían llegar a estudiar como a la gran universidad claro. y eso que su papá era escritor, su papá Mm, también tenía una gran biblioteca, entonces por eso que ella tenía acceso a tantas obras, exacto. incluso aprendió griego, leía los clásicos griegos, cada cierto tiempo los leía en el idioma original y todo, porque a ella les gustaba, y yo creo que todos los dramas humanos también como que los bebe de ahí, De la tragedia de la griega, tragedia ¿no? griega, Mm. todo eso. Incluso llegó un momento en que ella trató, no trató, sino que aprendió alemán, porque quería leer a los alemanes, a los grandes alemanes. ¿No? Y aprendió bien. Claro, Yeah. entonces aprendía y todo. Pero ya estaba grande, estaba más grande cuando ella trató de aprender alemán, pero era tan inteligente, o sea, imagínate, o sea, como que, y hablaba un montón de otros idiomas, o sea, creo que también hablaba francés, que era como, claro, otra lengua que aprendían en esa época, cuando, en la formación. Entonces, culturalmente también era muy impresionante, era muy, eh, era muy inteligente. Yo creo que era un genio. Sí, yo creo que tenía mucha idea en su cabeza, entonces yo creo que por eso que la atormentaban a veces esas voces Sí, pobres que tenía, y yo creo que también era el tema de que era una genio, o sea, en temas literarios, y escribir también para ella era su manera de expresar exacto. todo lo que tenía dentro, que tenía que sacarlo. Eh, no, sí, realmente se puede aprender mucho de ella. Ya, saliendo de Virginia, hablando un poquito más del, bueno, hablemos del futuro, de lo que tú estás trabajando ahora, de las novelas que estás escribiendo, sería bueno que nos contases un poco. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué estás corrigiendo? Si se viene alguna novedad. Eh, o sea, Yo sé que tú tienes muchas obras. hay muchas en el baúl, Ah, hay muchas en el baúl ahí, sí, guardaditas. pero siempre hay algunas más cercanas, ¿cierto? Sí, Mm, sí, no, lo que, o sea, hay algo que yo estoy escribiendo hace muchos años, que en realidad es como, no sé si decir como un diario, porque, pero es una historia de espada y hechicería. ya, O sea, es muy, maravilloso. me parece muy trivial, pero es que, es que Robert Howard, por ejemplo, Ya. no, en su lectura me fascina, tan impulsivo, capaz que uno, como escritor también, como que quiere encarnar otro ser, Mm, otra personalidad, digamos así. sí. Es como transmutarse en otra Es que personalidad. esa es la gracia también, ¿o Sí, no? esa es la gracia No es también de contar tu escribir. propia vida, lo puedes No, hacer. sí, o sea, dicen mucho que hay que todo autor en su obra tiene mucho de sí, de su Sí. experiencia y todo, pero quizás en otras no es tan así, porque Mm, a otra creador de mundo mm. o otra realidad, uno a veces encarna otra, otra personalidad, otro... Mira, de hecho a mí me gusta mucho un comentario de un escritor argentino, César Aira, que él decía que los escritores antiguos de decimonónico o de comienzo del siglo XX eran aventureros, recorrían el mundo completo, iban a la guerra y después llegaban a su casa y escribían literatura fantástica. Sí, no, sí. No, pues lo decía que, por ejemplo, ahora cualquier pequeño burgués con una vida súper monótona está entusiasmado por escribir su vida. Y que tú leías esas biografías y no tenían nada, pues. Claro, no había mucha experiencia. Claro, Sí, no, de esos escritores que eran muy aventureros. claro. Increíble. Aquí entre paréntesis, acabo de leer hace poco una biografía, pero así breve, porque quiero profundizar en las obras de Jem Ray.
¿Ya? que es un autor belga, Jean Wright. Jean Wright. Tengo una colección de... Hace poquito me la compré. De tapa roja. ¿Cómo se llaman estas de los años 60? La Bruguera creo que era, ¿no? Puede ser. Que es de papel Biblia. Ajá. Ah, sí. Sí. ¿Tú te conseguiste ya material de él o no? Yo tengo un libro de él ¿Ya? que contiene, no sé si 4 o 5, ¿Ya? que son como compilaciones, 4 libros de cuentos. Ya. Que está el cuento del whisky, si no me Sí, equivoco. Era uno, sí. parece que era el primero que publicó, que era Sí. más famoso. Y después vino otros más. Pero este autor era eso. Yo leí Sí. la biografía y era, pero por favor, el tipo en la adolescencia se fugó, se metió a un barco como polizonte. Claro. Y la familia ya lo tuvo que dejar nomás, que fuera marino, pero era marino, no sé, como medio traficante, no sé, De clavo, una cosa así. no, del tema ¿De marfil? del whisky, Ah, o sea, el del whisky. licor, porque era la época Contrabandista. seca, contrabandista, después se metió no sé a qué cosa, no, Sí. El tipo tenía una vida de aventura impresionante. Y entre medio estudió medicina, pero duró como 4 años, no la terminó, no, es otro mundo. Y él, claro, él llegó después y se puso a escribir muchas de sus experiencias con los marinos, en los bajos fondos, Sí. y también cosas de miedo, cosas de terror. Él empezó a escribir cosas de temas de terror. Entonces ahí estoy con ese personaje. Pero él, en lo personal, encuentro que uno también como que sueña y quizás esos sueños se transforman como en literatura al plasmarlo, al escribirlo, con otra realidad, no sé, una realidad más bárbara, pero que también se puede uno encontrar otras expresiones, maneras de expresar. Pero claro, buscar lo artificioso también, pues el artificio, ¿no? Puede Sí. haber una base real, como tú dices, biográfica, pero si te quedas en eso, es plano. Claro, sí. No, hay de todo, o sea, es como un caldero, que hay que meter como de todo en el caldero para Como una bruja. como la bruja, exactamente. Como que meter todo en el caldero así y de repente sale una cosa interesante. Eso. Puede que salga una obra maestra o puede que salga un bodrio. Pero algo saldrá. Pero a mí es lo que me gusta de tu escritura, pues yo he leído muchas cosas tuyas inéditas, y es el hecho de atreverse. Porque mucha gente se queda en el primer proyecto o en la primera o segunda novela y se bloquean. Muchas veces quizás buscando la perfección. Pero yo me identifico contigo en ese aspecto porque escribir sobre algo que uno conoce o desconoce implica un riesgo. Y muchas veces uno se puede quedar en la orilla y decir, no, yo nunca he estado arriba de un barco con una tormenta y no puedo escribir sobre esto. Pero lanzarse nomás, a Sí. lo mejor lo vaya a hacer mal, pero va a estar la experiencia. Y hay una frase de Raymond Chandler, que él decía que un escritor que no atreve a excederse es como estos generales que se guardan para la guerra y no mandan a su hombre al frente. Sí. ¿Qué piensas tú de eso del riesgo, de escribir sobre lo que no se conoce? Es primero arriesgarse porque en realidad tú no pierdes nada. A lo más, incluso tú te puedes enriquecer porque al arriesgarse, al escribir una cosa nueva, porque también tienes que investigar, tienes que buscar y todo sirve en esta vida, como dice la frase. Sobre todo al que escribe. Claro, sobre todo al que escribe, todo sirve en esta vida. Sí. Y hay que atreverse, ¿no? Y escribir. Yo encuentro que hay, como te digo, uno va aprendiendo también, como aprende de sus errores también. De repente porque resulte, a lo mejor uno llega a la mitad y como que ve que no avanza, pero hubo un inicio y todo una cosa, un camino que uno no se pierde, sino que queda ahí. Y si uno tiene las ganas, aprovechar las ganas de escribir. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si sale algo bueno? Como digo, a lo mejor no sale nada, pero en realidad está la manera de entrega también a una pasión que es la literatura. Maravilloso. Si uno no puede. Para ir cerrando ya, querido monje, Veda, querido hermano,
¿Alguna recomendación a la gente que están partiendo? ¿Qué le podrías decir tú, por ejemplo, a una persona, un quinceañero, una persona muy jovencita y que le gustaría escribir? ¿Le podrías dar algún consejo? ¿Qué le podrías decir? La verdad es que no sé, porque como que de verdad no me atrevería a dar un consejo. Quizás simplemente ser el mismo y como decíamos antes, atreverse a contar una historia, a sumergirse en una historia, en, en experiencias distintas en la literatura. eh, Eso, entretenerse, no. eh, bueno, quién sabe, a lo mejor expresarse Genial. por medio de las letras. Bueno, a un lector que nunca leyó nada de ti, ¿por qué podría partir? Esa era la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Es que primero, Dentro de tu que obra debe haber algo que tu favorito, ¿no? La que más te gustaría que alguien se acercara y leyese. que saquen a todas. Es que no, favoritas quizás las que no he publicado todavía. Pasa. Sí, ahorita todavía está esperando ahí de que salga la luz. Pero que se acerque con misericordia. Y lo otro, que con el corazón, yo creo que, y la mente abierta a entretenerse. O sea, a veces no sé si lo he logrado siempre, pero a entretenerse. Muchas gracias. Hasta pronto.